Feliz sábado a todos, queridos hermanos, los que están aquí en el staff de producción y a ustedes que se encuentran allá en casa o en algún otro lugar siguiendo con propiedad este link donde se ofrece la transmisión del programa del culto regular de iglesia y especialmente esta mañana que vamos a tratar el asunto que corresponde con la predicación de su palabra. Ha sido citada hace un momento el texto bíblico que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21. Los invito para que lo puedan tener allí a la mano. Bien dijo Diego, este es el primero de una serie de 3 temas que me invitaron a presentar con ustedes. Uno será en este mes de febrero, otro en el mes de marzo y otro en el mes de abril, temas relacionados con profecía bíblica. Este que vamos a tratar, y los 3 están encadenados uno al otro. El que vamos a tratar este día es la profecía de principio a fin, la profecía bíblica de principio a fin, entendiendo cuál es su propósito, cuál es su objetivo, de dónde parte y dónde termina la profecía bíblica, cómo la Biblia nos presenta que Dios la reveló. El segundo tema son ecos del santuario, cómo la comprensión del santuario nos va a ayudar a entender la interpretación de la profecía. El santuario era el plan de salvación revelado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y contiene una serie de sombras y figuras que nos ayudan a entender cómo es que funciona en el Nuevo Testamento. Y el tercer tema, en el mes de abril, estaremos estudiando los eventos desencadenantes del final, los eventos finales de la profecía bíblica. Así es que los invitamos a mantenerse en sintonía para poder estudiar todos los temas que estamos viendo nosotros en esta ocasión. Bien, nos situamos entonces en el texto bíblico, en el marco bíblico que vamos a usar esta mañana para entender la profecía. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21. Leo y haré énfasis en el subrayado que quiero presentar con ustedes, como está puesto aquí en la presentación de la diapositiva. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Antes de entrar en materia, vamos a hacer algunos comentarios del subrayado de este texto bíblico. La primera, la palabra profética forma parte del Evangelio, forma parte de la Escritura. Ha habido tanto morbo en el tiempo presente de unos años para acá con relación a tantas crisis que estamos viviendo en el mundo, que mucha gente ha sentido temor de aproximarse a la profecía bíblica por la forma morbosa como algunos voceros lo presentan, sobre todo hoy en día a través de las redes sociales. Debemos de tener mucho cuidado con esto, porque la profecía fue dada, en primer lugar, para esperanza del pueblo de Dios, no para temor. ¿Quiénes son los que deben de tener temor cuando se presenta la profecía bíblica? Los que no forman parte del pueblo de Dios, los que no son sus hijos, los que no han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Los que se confabulan con el mundo para atacar a aquellos que les molesta su forma de vida, que está en armonía con la voluntad de Dios. En segundo lugar, la profecía fue dada para advertir al pueblo de Dios de los peligros que podrían estar adelante y que cuando estas circunstancias aparecieran, no se quebrara nuestra fe, sino que pudiéramos estar en la condición de podernos mantener de parte de Dios y de su voluntad, con confianza en que Dios nos llevará adelante por encima de toda prueba o dificultad que podamos enfrentar. Ha habido una tendencia de unos años para acá, que nosotros le llamamos la decretitis. Es decir, yo decreto que en este hogar no va a pasar esto, yo decreto, y por más decretitis que hacemos, las cosas siguen pasando. Dios tiene un derrotero por el cual su voluntad se manifiesta. Y es importante que el ser humano
aprenda a entender que en circunstancias positivas, pero también en circunstancias negativas, la Biblia lo presenta así, cuando ande en valle de sombra o de muerte, dice, no temeré mal alguno. El hecho de que una persona enferme o enferme inclusive de una enfermedad mortal no significa que Dios le ha abandonado. Dios está presente con sus hijos en las buenas y en las malas. Y tenemos que estar listos para cumplir con la voluntad de Dios. Algunos han sido llamados para vivir una experiencia así, otros han sido llamados para vivirla de otra manera, y ni unos ni otros son diferentes o menos aceptos en el Señor. Entonces tengamos cuidado con esa parte. Pero la otra parte importante, cuando entendemos la Escritura y la profecía, es que la profecía ha sido revelada por Dios, y no ha sido revelada por Dios para nadie en especial, sino para toda la iglesia. Dios no le revela a una persona un conocimiento que no le revela al resto de la iglesia. El conocimiento es para toda la iglesia, no solo para hacer pensar a algunos que son mejores que otros, o que son más estudiosos que otros, o que saben más que los demás. El propósito de la profecía es revelar la voluntad de Dios para toda la iglesia, no es de interpretación privada. Dicho esto, entramos en materia y quiero llevarte a este punto, si me pasan la siguiente diapositiva. Quiero llevarte a esta ciudad al norte de Italia, la ciudad de Trento. Si me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Ya la tengo yo acá, perdónenme. Me regreso, vuelvo, ahí estoy. Aquí tienen ustedes una fotografía de hoy en la ciudad de Trento. En el centro de la misma, la Catedral del Domo, en la plaza principal, una ciudad al norte en Italia que en aquel entonces no pertenecía a Italia y que fue célebre porque en el siglo XVI, específicamente en el año de 1545, se celebró ahí uno de los congresos ecuménicos más influyentes en la historia de la cristiandad, especialmente de la Iglesia Católica. Lo que vamos a desarrollar en este momento, en este tema, es un tema que tiene sus antecedentes históricos muy bien fundamentados. Nadie lo tome como un ataque personal de una iglesia a otra iglesia. Vamos a hacer énfasis y relación a diversos hechos históricos que se pueden ver en los manuales, en los libros de historia universal, en la secundaria, en la preparatoria, en las licenciaturas, y que están perfectamente bien documentados. No se presentan aquí con intenciones de ataque, sino como conceptos de ilustración. Julio III, el Papa, logró convocar a este concilio en la ciudad de Trento, y este concilio dio arranque a un movimiento que se conoció como la Contrarreforma. La Iglesia había sido golpeada fuertemente por los movimientos reformistas desde 4 o 5 siglos antes, que habían llegado a su cenit con el movimiento reformista de Lutero en las diócesis alemanas. Esto había golpeado la cimentación propia de la Iglesia Católica, que estaba enfrentando a través de su forma de gobierno, el papado, una serie de crisis y conflictos por el sometimiento que se hacía del poder civil con el poder religioso y sus imposiciones en diferentes órdenes de gobierno de la vieja Europa, de la Europa medieval. Los pensadores, los libres pensadores, comenzaron a oponerse a una forma de pensamiento que se basaba en tradiciones, en dichos y en la autoridad de una persona, y no necesariamente en la forma de la autoridad bíblica. Estos movimientos fueron cobrando mucha fuerza. Muchos de los grandes líderes de estos movimientos fueron llevados al martirio en la plaza pública y siendo quemados en la hoguera. Hay una lista de nombres en la Galería de la Fe de personas que fueron quemadas vivas en el nombre de Dios. Estos abusos fueron cometidos por el clero de ese tiempo, el clero medieval, que durante más de 1000 años ostentó un poder importante, sometiendo al poder civil a sus consideraciones, imponiendo la presentación de los líderes, de los reyes, de los capitanes militares y también de los poderes económicos de la época. Era un contubernio, una auténtica mafia que gobernaba en diferentes partes de la Europa antigua medieval. Este concilio fue convocado para poder contrarrestar el efecto del pensamiento de la Reforma.
De manera entonces que atacó la doctrina reformista principal, la justificación por la fe. No había necesidad de una serie de obras especiales para poder alcanzar la salvación. Y esto hizo que se generara un conflicto serio, porque en ese entonces mucho del poder que podía ejercer el papado sobre sus comunidades se basaba en la venta de indulgencias sobre condicionamientos que desde el mismo papado se establecían para poder enriquecer a la iglesia y a sus prelados. Luego también atacó el otro concepto importante de la Reforma, la sola escritura, es decir, solo la Biblia puede ser la fuente de autoridad y fe de una creencia religiosa. Para el mundo antiguo del Antiguo Testamento no existía dudas de que los escritos de los profetas, la ley de Moisés, los salmos constituían su base sólida de advenimiento de su conocimiento sobre la fe. Pero en el mundo del Nuevo Testamento, estos conceptos fueron paulatinamente siendo dejados de lado en el transcurso de los siglos, hasta que la autoridad eclesiástica comenzó a marcar el dogma por encima y por fuera de la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura fue velada y dejada fuera del alcance del pueblo común para ser estudiada. Recordemos que en la época medieval, la época de los caudillos en aquel tiempo, la época donde se trabajaba a través de un tenor o un dueño de una propiedad con una serie de servidumbre a su cargo, de campesinado, la mayor parte de ellos, todos ellos dependían del poder local y el analfabetismo formaba parte del día a día común de toda esta gente. No tenían acceso. Las pequeñas porciones de la escritura bíblica solo estaban en los monasterios al acceso de los sacerdotes y solamente los sacerdotes que contaban con alguna clase de educación. El pueblo común no tenía acceso a la Sagrada Escritura. Ni siquiera se encontraba la Biblia traducida a los idiomas vernáculos, a los idiomas originales de estos pueblos. También el Concilio de Trento tomó una serie de medidas para usurpar el ministerio intercesor de Cristo Jesús, transfiriendo este ministerio al ministerio intercesor de la Iglesia. Es decir, transferirle todas las prerrogativas del ministerio intercesor de Jesús a la iglesia de su tiempo y no a Cristo. Es decir, la salvación ahora solo podía alcanzarse a través de la iglesia y de la interpretación que la iglesia hiciera de los conceptos de salvación a conveniencia del momento político y económico de su tiempo. No de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura nos mostraba como camino. Entonces vemos nosotros este triple ataque. Lutero y los grandes reformadores, que fueron sacerdotes, que tenían acceso a la Escritura y que la leían y estudiaban, fueron encontrando una serie de pautas que entraban en contraposición con lo que el gobierno eclesiástico papal de esa época, por más de 1000 años, ejerció en la Europa medieval. Empezaron a encontrar los textos de las profecías de Daniel, donde dice que atacaría a los santos del Altísimo, donde dice que se ensalzaría contra el mismo cielo, ¿verdad? Y empezaron a encontrar cómo esta forma de gobierno eclesiástico iba encajando con la presentación de las profecías de Daniel y con las presentaciones de las profecías del Apocalipsis. Entonces esto comenzó a generar un dedo apuntador al conflicto. No ellos intentaron señalar a la Iglesia Católica. Ninguno de los reformadores pretendía anular a la Iglesia Católica. Lo que la mayor parte de los reformadores pretendieran era precisamente eso, reformarla, quitarle lo que estaba mal y traer de la Escritura lo que estaba bien, pero el dedo comenzó a apuntar en la cabeza directamente del prelado que ostentaba el ejercicio del poder dentro del gobierno de esa iglesia, el papado, el papa, ¿sí? Algunos papas habían sido buenos, otros habían sido malos, otros habían sido simplemente mediocres, otros habían sido simplemente sin importancia, pero existía una conflagración de poder a ese nivel
Y lo que pretendían los reformadores era eliminar lo que estaba mal dentro del funcionamiento de esa iglesia. Ellos no imaginaron que esto fuera a devenir en otros movimientos, pero el dedo estaba apuntando ya sobre la cabeza del papado. Esto fue cobrando fuerza y los grandes poderes políticos, militares y económicos de su tiempo comenzaron a tratar de sacudirse. Al mismo tiempo que este congreso se está llevando, en la Inglaterra medieval también está el conflicto con Enrique VIII rebelándose a la autoridad del Papa y generando el primer movimiento de reforma. Obviamente, Enrique VIII no tenía ningún interés de servir a Dios, pero estaba siendo un instrumento de Dios para comenzar a convulsionar la iglesia medieval de su tiempo y crea el primer movimiento protestante, el gran movimiento del anglicanismo en la Inglaterra medieval, que sigue persistiendo hasta ahora. La reina Isabel II es en Inglaterra la cabeza de la iglesia y no el Papa, como en otras denominaciones religiosas. Igual estos movimientos fueron despertando en los países nórdicos, en los Países Bajos, en Dinamarca, en la República, en lo que hoy conocemos como la República Checa y sobre todo en Alemania. Y todo esto fue preparando el camino para una gran conflagración de fuerzas que Lutero fue precisamente el cenit de ese momento. Contra todo esto que se había instaurado para apuntar sobre la cabeza del papado como el conflicto en la iglesia y señalarlo como el cumplimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis, se levantó este gran concilio ecuménico medieval en la ciudad de Trento. El propósito era crear una contranarrativa de la verdad. Es lo que Satanás siempre hace. Cuando Dios propone algo, por ejemplo, ¿te acuerdas? Dios le propuso al hombre en Génesis 1:29 un estilo de vida. Come frutas, cereales y legumbres. ¿Qué hizo? Vino Satanás, platica con la mujer y le dice, con que Dios dijo que no podían comer nada de este huerto. Dios no había dicho eso, Dios había dicho que podían comer de todo, pero Eva comenzó a platicar con la serpiente y entonces la serpiente le presenta una contranarrativa. No, lo que pasa es que Dios no quiere que comas de este árbol que les prohibió. Si tú comes de este árbol vas a alcanzar una sabiduría que no tienes en este momento. Y dice el texto bíblico que Eva codició, deseó tener esa sabiduría especial que el diablo le presentaba. Y entonces se creó una realidad alternativa. Hasta el día de hoy seguimos teniendo, aún dentro de nuestra iglesia, que es una iglesia ampliamente reformista, una crisis con el sistema alimentario. Nos seguimos rebelando contra la voluntad explícita de Dios acerca de lo que es mejor para nuestra alimentación. ¿Por qué lo hacemos? Porque Satanás ha logrado introducir en nosotros una narrativa paralela a la voluntad de Dios. Y hasta el día de hoy seguimos pensando que como vamos a la iglesia y como damos diezmo y como hacemos oraciones y ayudamos a los demás, estamos libres de cumplir con todo lo demás, pero debemos de ser absolutamente correctos en afirmar que hemos abrazado partes de la verdad que nos convienen y hemos dejado de lado partes de la verdad que no nos convienen. Y eso es lo que a Satanás le interesa. Y eso es lo que Satanás hace, crear una contranarrativa de la verdad. Para realizar esta contranarrativa, el Concilio de Trento tardó muchos años en poderse desarrollar. Comenzó en 1545 y terminó en 1563. 18 años duró el concilio en poder terminar y pasaron 3 papas, Paulo III, Julio III y Pío IV. Debo hacer una precisión porque dije que Julio III lo había convocado, en realidad lo convocó Paulo III. Fue Paulo III, después Julio III y luego Pío IV. Este concilio fue manejado teológicamente por 3 mentes brillantes de los jesuitas, del jesuismo, que hasta el día de hoy, desde entonces, siempre se han destacado por ser eruditos. Los 3 jesuitas relevantes del Congreso fueron los sacerdotes Diego Lainez, Alfonso Salmerón y Francisco Torres. Ellos fueron creando una dinámica, una narrativa, una forma de interpretar la Escritura que ya no fuera alegórica. El catolicismo había usado, y lo sigue usando hasta el día de hoy, una forma de interpretación alegórica. Lee el texto y dime qué piensas, qué sientes, qué crees. Esa es la alegoría.
Pero los cristianos reformadores y los dirigentes o padres de la iglesia de los primeros siglos que se mantuvieron fieles al texto bíblico, ellos pensaban que la escritura era la que nos tenía que marcar la pauta. Entonces, los jesuitas trataron de aproximarse a una interpretación literalista de la escritura. Y en esa interpretación desarrollaron una metodología alternante al historicismo crítico y crearon una forma de interpretación que es lo que conocemos hoy como el criticismo literario. ¿Qué significa el criticismo literario? Aplicar los fundamentos del método científico de las ciencias sociales al estudio de la escritura, apartándonos de su sentido espiritual y estudiarlo solamente en su sistema de métrica y de sentido de las palabras, sin considerar su significación ni su explicación. Uno de los grandes teólogos de esta forma de pensamiento es el que hoy en día es conocido como el Papa Emérito Benedicto XVI, el teólogo alemán, que fue el cardenal Ratzinger, que fue el encargado de dirigir precisamente esta comisión especial que se encarga de cuidar la sana doctrina dentro de la Iglesia Católica, que hasta el siglo XIX era conocida como la Santa Inquisición. Entonces, notemos nosotros cómo estas narrativas van avanzando en el tiempo y siguen estando presentes aún en este tiempo. Ratzinger ha entrado en conflicto porque se le ha relacionado con profundos omisiones dentro de la diócesis que él gobernó en la ciudad de Múnich, en Alemania, con relación a temas de abuso sexual de sacerdotes sobre personas que hoy son adultos, pero que eran niños cuando fueron abusados, ¿verdad? Tremendos abusos de los cuales la Iglesia ha pasado por tremendas cosas, la Iglesia Católica. Te establezco rápidamente lo que el Concilio de Trento decidió ya en el año 1563 bajo Paulo IV como sus conclusiones. Se estableció, por ejemplo, el celibato. No eran célibes los sacerdotes toda la vida que han existido. Se estableció como un asunto fundamental de la Iglesia el celibato de los sacerdotes, y se establecieron seminarios porque entonces los sacerdotes eran simplemente llamados por conveniencia económica, por conveniencia política, porque era una persona, un pensador, etcétera, etcétera. Ahora tenían que pasar por el seminario, es decir, tenían que ser adoctrinados. Se estableció que la Iglesia es ahora la mediadora de la salvación. La Iglesia es la que dispensa la salvación, todo lo contrario a lo que estamos estudiando este trimestre en el libro, en la escuela sabática, en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Se reafirmó la jerarquía eclesiástica, definiendo que el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia y que cuando el Papa habla bajo un sistema que se llama voz ex cátedra, el Papa cuando habla es infalible como Dios. Se estableció también que la predicación básica debía de ser el día domingo en contraposición a la ley de Dios que establece que el sábado es el día de guardar. Se estableció que debían de hacerse registros de los nacimientos, de los matrimonios y de las defunciones, lo que hoy conocemos el registro civil, pero que en aquel entonces pertenecía a la Iglesia Católica. Ustedes pueden preguntarle a los abuelos, todavía hace algunos 40 o 50 años atrás, se pedía todavía para algunas cosas hasta la fe de bautismo, ¿verdad? Se le dio validez a los 7 sacramentos de la Iglesia, la importancia de la conjunción de fe y obras, es decir, se necesitan obras también para poder formar parte de la salvación. Gracias. Se rechazó la doctrina de la predestinación de Calvino, un reformador que tenía cierta importancia un siglo antes y había que rechazarlo. Los santos fueron reivindicados, al igual que la misa, donde se afirmaba que cuando el sacerdote levanta esa oblea especial que en el mundo bíblico representa el cuerpo de Cristo, la Iglesia Católica dice no representa, es
el cuerpo de Cristo. Una doctrina conocida como la doctrina de la transubstanciación, que es una doctrina que nos diferencia entre protestantes y católicos. Se reinstauró la Santa Inquisición para establecer modelos de respuesta rápida y contundente que podían llegar inclusive hasta el martirio y la muerte de las personas que se oponían. Esto tuvo mucha relevancia en la Europa medieval y luego tuvo importancia en los nuevos estados americanos, sobre todo los sojuzgados por el Imperio Español de la época. Y se creó, unos años después, en 1592, la versión oficial de la Biblia de acuerdo a la Iglesia Católica, que hoy se conoce como la Vulgata Latina, que en esencia es muy parecida a la Biblia protestante, con la excepción de que en el Antiguo Testamento están colocados unos libros que San Jerónimo determinó que eran libros deuterocanónicos, es decir, fuera de la canonicidad, pero que fueron abrazados por la Iglesia como si fueran canónicos. Entonces, estas son algunas de las conclusiones, a las que llegó este importante concilio ecuménico en la ciudad de Trento. Todo esto tuvo una afectación a la narrativa apocalíptica del final del problema del pecado. Cuando tú lees la Biblia, aunque sea de manera superficial los evangelios y los textos de Pablo y el Apocalipsis, te darás cuenta que hay un tema que gobierna la Biblia entera. Por cada 7 textos de la Sagrada Escritura, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay uno que hace referencia al gran día del Señor, al día de su retorno, al día cuando Dios acabará por completo con el conflicto entre el bien y el mal, en su regreso victorioso. En los evangelios está descrito que hay promesas importantes para su pueblo en ese regreso. ¿Recuerdas San Juan 14, el 1 al 3? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Con qué propósito? Si me voy, vengo otra vez para tomarlos conmigo mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son promesas importantes. El libro de los Hechos dice que cuando Jesús estaba siendo ascendido a los cielos, se acercaron unos ángeles a los apóstoles y les dijeron, ¿por qué estáis así viendo estas cosas? Así como estás viendo que Jesús está siendo llevado al cielo, así vendrá otra vez aquí a la tierra. El apóstol Pablo dice en Tesalonicenses que no debe haber temor cuando perdemos a nuestros seres queridos, porque Dios tiene garantizado que cuando Él vuelva en gloria y majestad, la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué nos ha enseñado el Concilio de Trento? Que las personas al morir no mueren, se van al cielo o se van al infierno, y el Concilio de Trento creó otra figura, el purgatorio. ¿Por qué creó la figura del purgatorio? Porque iban a quitar en ese momento las indulgencias. Entonces había que crear una figura en la cual personas que eran buenas pero que habían cometido algunos pecados, antes de heredar el reino de los cielos, debían de pasar por un pequeño momento de martirio, de castigo, para expiar las faltas que habían tenido, con lo cual niegan la máxima bíblica de que la sangre de Cristo nos limpia de todo mal. No existe otra salvación. El apóstol Pedro dijo que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que el nombre de Jesús de Nazaret, al cual les dijo él a los dirigentes de entonces, vosotros crucificasteis. ¿Sí? Pero ahora ha venido a ser piedra de tropiezo. Ahora ha venido a quitar lo que habíamos considerado como básico de la salvación, y Cristo nos dice que a través del velo de su carne podemos accesar al trono de la gracia. Entonces estos conceptos se van contraponiendo uno con otro, la tradición contra la Sagrada Escritura. Y entonces se crearon dos formas de pensamiento. Uno,
lo que nosotros conocemos como el preteritismo. Daniel y Apocalipsis ya se cumplieron todos. Daniel ya se cumplió y Apocalipsis representa la crisis de la iglesia durante el siglo I después de Cristo, de cómo la iglesia primitiva fue perseguida por los grandes emperadores romanos. Nerón y su compañía de emperadores representan al hombre de pecado. Ya todo se cumplió y ahora vivimos bajo la era de la dispensación de la iglesia. La iglesia ahora es la que dispensa la gracia. Pero se creó otra forma de pensamiento. Una forma de pensamiento que hasta el día de hoy está presente, el futurismo. Una parte de la profecía o la mayor parte de la profecía quedó cumplida, pero hay una parte que se va, pero hasta el final, hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Y eso tomó una madurez en el paso del tiempo, de manera que no solamente estos grandes teólogos jesuitas lo introdujeron como forma de pensamiento dentro de la Iglesia Católica, sino que protestantes en las iglesias inglesas y después en la iglesia norteamericana comenzó a florecer a mediados del siglo XIX en la forma de un pensamiento que se llama dispensacionalismo y que está plasmada en una Biblia de comentario, la Biblia de comentarios Scofield, que es muy ampliamente difundida entre el protestantismo y que muchos de nosotros la hemos tenido y la leemos con cierto respeto. Este pensamiento está anclado su origen desde el futurismo que se creó como parte de la narrativa en este concilio de Trento. Déjame explicarte cómo afectó esa narrativa a la forma de pensamiento bíblico. Tú puedes ver aquí en la gráfica que está siendo presentada en la televisión, en el streaming, perdón, la profecía de las 70 semanas. Existe un acuerdo entre católicos, protestantes y adventistas de aplicar a la profecía bíblica de tiempo el concepto de día por año. No hay controversia en esta profecía acerca del principio de día por año. 70 semanas representan 490 días de años, es decir, 490 años. Y la misma profecía explica por qué. Tú puedes ir ahí al libro de Daniel a estudiar esta profecía y vas a entender cuando Daniel está orando, Dios le indica al ángel Gabriel que le explique a Daniel la profecía y el ángel Gabriel está explicando. Esta explicación que nosotros tenemos la está dando directamente el ángel Gabriel por instrucciones de Dios. Le dice 70 semanas, es decir, 490 años, están determinados sobre la preocupación tuya, Daniel. ¿Por qué estaba Daniel preocupado? Porque le acababan de enseñar una profecía que decía hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Cuando Daniel ve que está hablando de 2300 tardes y mañanas, lo primero que él está entendiendo es que la gran profecía de 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia se va a extender. Y Daniel sabe y reconoce que hay una razón por la que se puede extender. El pueblo sigue estando en pecado. Y entonces hace Daniel una hermosa oración intercesora que está registrada ahí en el capítulo 9 de Daniel. En respuesta a esa oración intercesora de Daniel, es que el ángel Gabriel es enviado para explicarle a Daniel en qué consiste la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y comienza el ángel Gabriel explicando, 70 semanas están chaquet en su expresión hebrea, es decir, cortadas. ¿Cortadas de dónde? De la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ese es el tiempo que está destinado sobre tu pueblo, Daniel. Ya deja de preocuparte de los judíos. Aquí está la profecía. ¿Quieres saber qué va a pasar con los judíos? Aquí está. 490 años están determinados sobre tu pueblo. Ya no te preocupes por el futuro de ellos. Y entonces Dios le marca a Daniel el panorama profético con día y hora exacta. Desde su punto de partida, el decreto para la reconstrucción y reedificación de Jerusalén, hasta la aparición del Mesías príncipe. Por eso dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo.
Pablo era un erudito. Pedro no era un erudito, Juan no era un erudito, pero Pablo era un erudito, era un estudioso. ¿Te acuerdas en qué escuela estudió y quién fue su maestro? Si te acuerdas, por favor, ponlo ahí en el chat. Recuérdanoslo a todos, ¿verdad? Hagamos un ejercicio de memoria. Él dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, dice, nacido de mujer. Entonces, Pablo nos revela, esta profecía se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Con la aparición del Mesías y su ministerio. Nosotros hemos interpretado que la profecía viene desde el año 457 a.C. hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús aparece e inicia su ministerio en el momento de su bautismo por Juan el Bautista. A partir de ahí hemos entendido, empezaba la última semana de las 490, que decía, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo sucedió esto? En ocasión de su muerte. ¿Por qué dejó de ocurrir el sacrificio y la ofrenda? ¿Te acuerdas lo que dice el evangelio que ocurrió en el momento de la muerte de Jesús en San Mateo 27? La cortina del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos. Ese lugar solo podía ser visto en el Antiguo Testamento por el sumo sacerdote y solamente una vez al año, y solamente habiendo hecho el sumo sacerdote unos sacrificios previos de preparación para poder entrar a ese lugar y no morir al entrar en contacto con la presencia de Dios. Pero ahora se corta y dice el libro de Hebreos que ahora nosotros tenemos acceso al santuario celestial, al trono mismo de Dios, gracias a través del velo de la carne de Jesús. Ahora ya no es un sitio único o exclusivo del sumo sacerdote, sino que ahora todos nosotros podemos accesar ahí. Es más, el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido. El sacerdocio que solo pertenecía a un orden, de acuerdo al orden de Aarón en el Antiguo Testamento. Jesús tenía el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, eso ya lo hemos explicado, ¿verdad? Ahora el sacerdocio pertenece a todos los creyentes. ¿Cómo es esto posible? Porque Cristo hizo que con su sacrificio esto fuera posible. Sigue habiendo en las redes sociales un conflicto acerca de la naturaleza de Cristo. Hermanos queridos, la semana pasada quedó demostrada que el sacrificio de Cristo fue único. No importa cómo haya sido, no lo entendemos. Eso es una revelación que Dios se ha guardado para sí mismo. Número 2, fue suficiente. No hay necesidad de volverlo a sacrificar como en el Antiguo Testamento había que sacrificar en la mañana y en la tarde un animalito nuevo. Y número 3, es para siempre. No volverá a ocurrir esto. Es un sacrificio único, suficiente y para siempre. Los demás son discusiones estériles, porque el apóstol Pablo revela que es eso. ¿Tú crees en eso? Bendito seas porque has alcanzado salvación en Cristo Jesús si aceptas ese sacrificio. ¿Cómo ocurre eso? Esas son cosas que Dios se reserva y nos las revelará en el momento que Él considere que sea oportuna en esta realidad o en la siguiente realidad, cuando Él lo juzgue conveniente. Pero este es nuestro pensamiento, la profecía de los 490 años o de las 70 semanas. ¿Cómo fue influenciada esta profecía con el preteritismo y el futurismo? Mira cómo aparece aquí en la diapositiva que te muestro en este momento. 69 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la ciudad santa, dice ellos. Son 483 años, concepto de día por año. Y nos vamos hasta donde Jesús comienza su ministerio. Ahí. Y en ese momento, ¿qué ocurre? En ese momento ocurre algo que está aquí en el diagrama. El protagonista de la profecía pasa a ser Israel y deja de serlo Jesús. Y el dispensacionalismo tiene esa obsesión. El tiempo del fin tiene que ver con Israel. Hay denominaciones religiosas en los Estados Unidos que cada domingo ofrendan
para que el templo y sus sacrificios puedan ser restablecidos una vez más en Israel. ¿Por qué tienen que ser restablecidos sacrificios si el sacrificio ya fue hecho? Para cumplir la narrativa que el Concilio de Trento generó, una narrativa paralela a la narrativa bíblica. Y para lograrlo, ¿qué hicieron? Vamos a dividir el período histórico de los creyentes en el período de Israel hasta Cristo, y luego entra en pausa, y entonces ahora entra el período de la iglesia. Y entonces explican nuestros hermanos protestantes. En el Antiguo Testamento los judíos tenían la ley, por ejemplo, del sábado. Esa ley ya no existe más. Para los cristianos en el Nuevo Testamento ya no es necesario. En el Nuevo Testamento nosotros observamos el domingo en homenaje a la resurrección de Cristo, aunque la Biblia en ningún lugar dice explícitamente que podía hacerse ese cambio. El mundo protestante en general lo ha abrazado y lo entiende. Hay una dispensación del pueblo de Israel y hay una dispensación de la iglesia. No somos iguales. Unos son salvos por obras, otros son salvos por fe. Fíjense nada más la cantidad de conclusiones erróneas a las que vamos llegando si nos salimos del texto bíblico de la sola Escritura y empezamos a meter interpretaciones humanas en nuestra forma de interpretar. Y entonces dice, secuestran, cortan, hacen un chaquet que no está en el texto bíblico, la semana 70. ¿Y qué es lo que hacen? Se la traen del pasado y la llevan al futuro. Se la llevan hasta el futuro. Allá está. Y entonces entramos en el segundo punto que está aquí puesto, secuestran la semana 70 y se la pasa al tiempo del fin. Y entonces viene la tercera, se aplica el principio de día por año arbitrariamente, porque entonces ellos dicen, en la semana última va a comenzar con un evento, el rapto secreto. Ese es el evento que da origen a la última semana. Durante 3 años y medio, entonces Dios va a establecer un nuevo periodo de gracia. Ya no para la iglesia, porque la iglesia ya fue raptada, ya fue rescatada por Dios de esta tierra, sino un nuevo periodo de gracia ahora para el Estado de Israel, que había estado en pausa durante estos 2000 años, para que el Estado de Israel pueda alcanzar nuevamente salvación. Y entonces ellos dicen, aquí se reconstruye el templo, se vuelven a establecer los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero a la mitad de la semana tiene que aparecer un individuo que haga cesar el sacrificio y la ofrenda. Ese individuo es conocido como el anticristo. Y la narrativa ayudó porque quitó el dedo apuntador de la reforma en la cabeza del Papa y llevó el dedo apuntador hacia un individuo en el futuro que no tiene que ver con el Papa. Por eso ahora la Iglesia Católica y los protestantes comienzan a acercarse, porque ya no existe esa enemistad que sí existió durante la Reforma, pero que ahora ya no existe, porque la profecía bíblica con esta narrativa paralela les ayuda a encontrar un lugar donde no entren en conflicto entre ellos. Y entonces, a partir de ese punto, comienza lo que se llama el período de gran tribulación, otros 3 años y medio. Y dice, aquí es donde se cumple la otra profecía de tiempo que está en Daniel y Apocalipsis, que hace alusión al tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o los 42 meses, o los 1260 días. Pero aquí, fíjense lo arbitrario, a la profecía de las 70 semanas sí le aplican el concepto de día por año. Pero a la profecía de los 1260 días, tiempo y tiempo, la mitad de un tiempo, 42 semanas, no le aplican el concepto de día por año. Aquí lo hacen literal. Pero no nos ofrecen una metodología, en teología se llama una hermenéutica, una forma de pensamiento que nos ayude a entender por qué a una profecía sí le aplicas el concepto de día por año y a la otra no. Y al final de ese periodo de tribulación, entonces ocurre la segunda venida de Cristo. Hay las opciones de lo que le llaman ellos una segunda oportunidad. No existe en el Evangelio, fuera de nuestro estado de vida, una segunda oportunidad de salvación. Nuestra oportunidad de salvación es hoy, mientras estamos vivos,
y Dios tiene gracia sobre nosotros. ¿Cómo afecta esto nuestra forma de pensamiento? La afecta de muchas maneras. Yo recuerdo, en el mes de mayo, principios de junio, me apliqué la primera vacuna contra el COVID. Hay muchos hermanos nuestros que siguen pensando que la vacuna del COVID tiene relación con el asunto de la marca de la bestia, ignorando que en el adventismo la marca de la bestia es un asunto que tiene que ver con la adoración a Dios, no con un instrumento, como lo piensan los hermanos dispensacionalistas, ¿verdad? Entonces, me puse la vacuna y yo publiqué en mi red social, siendo médico, queriendo ser o promover un buen ejemplo hacia los demás. Por cierto, si alguien aquí en la audiencia no cree que nos debemos de poner la vacuna, nosotros lo respetamos. No hay conflicto con ese punto. No los entendemos, pero los respetamos. Están mal, pero lo entendemos, ¿sí? Entonces, me puse la vacuna y publiqué. Tengo la vacuna y sigo pensando que Cristo viene por segunda vez, que el sábado forma parte de la ley de Dios y que la salvación es por fe y no por obras. Y entonces una hermana me contestó y me dijo, espérese 3 años y medio. Ha pasado junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 9 meses, y hasta donde yo sé, el rapto secreto no ha ocurrido. Y si ocurrió, hermanos, qué mala suerte porque no nos tocó. ¿Sí me explico? 9 meses. Para que vean las incongruencias. Es una ironía, no lo estoy diciendo en plan de burla, sino ironizando el asunto, para poder motivarnos a pensar, analizarlo, explorarlo y buscar la verdad. ¿Sí? No ocurrió el rapto secreto. Ya llevo 3 vacunas, las 2 normales que debía usar y el famoso refuerzo. Y para los que tengan dudas, se van a poner más refuerzos, como la influenza se pone cada año, ¿verdad? Y como algunas otras vacunas se tienen que reponer. Alguien decía, bueno, la polio me la pusieron una vez en la infancia. Le dije, no te acuerdas, pero la polio se tenía que poner 3 veces en el periodo del año al año y medio y se tenían que poner 2 refuerzos antes de la edad escolar, ¿sí? La del tétanos te la pusiste y ya de adulto, cuando sufres un accidente, te la vuelven a poner como un refuerzo para despertar la memoria celular que tienes en relación a este tema. Todas las vacunas, por ejemplo, la BCG, la de la tuberculosis, sí te la pones una sola vez, pero la mayor parte necesitan alguna clase de refuerzo. Todas las vacunas son perfectibles. La vacuna de polio que se utiliza hoy no es la misma que se usó hace 40, 50 años. Han ido cambiando. Han ido modificándose, ¿verdad? Eso es normal en el mundo médico, pero como hay mucho morbo con relación a estos temas, esto alcanzó un nivel, el control gubernamental, las fronteras, el control de fronteras siempre ha habido. Nada más le digo una cosa, las mamás que estén aquí o que estén escuchando, que tienen niños en edad escolar, si tú no llevas la cartilla de vacunación, no puedes inscribir a un niño a la escuela. Eso es... Nunca ha habido problemas con relación a eso. Oye, que la industria farmacéutica para eso las industrias son empresas, se dedican a hacer dinero. ¿Cómo lo hacen? Si necesitas un beneficio, yo te lo vendo, ¿verdad? Aquí está, ahí tengo la patente y voy a hacer dinero. Las mismas personas que se quejan de las vacunas de la famosa compañía americana, no se quejan de la pastillita azul para la impotencia sexual, ¿verdad? Esa sí se la toman, pero la otra no, ¿verdad? O sea, hay incongruencias, eso es lo que quiero decir. Nuestro pensamiento no sigue uniforme. ¿Por qué no sigue uniforme? Porque no estamos estudiando con certeza lo que la palabra de Dios dice. Entonces, notas, no sé si alcanzan a ver esas divisiones, cómo el pensamiento alteró la forma de interpretar la profecía bíblica. Entonces, vamos a aterrizar ya esta nave. Y te llevo, mira la profecía del anticristo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leerlo rápido. Y miren, hermano Diego, no hemos entrado ni siquiera a Daniel y Apocalipsis. Y mira cómo hemos entrado de lleno al tema de las profecías en el tiempo del fin. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Noten lo que dice el apóstol Pablo, y Pablo predicaba la segunda venida de Cristo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por qué? ¿Quién dice que es el vicario de Dios en esta tierra? ¿Qué dice la profecía que apunta al hijo de perdición? Ese era el propósito de la contrarreforma, quitar ese dedo que apuntaba sobre la cabeza del gobierno eclesiástico de la Iglesia Católica. No estamos hablando del catolicismo. Los católicos son hermanos nuestros y la mayoría de nosotros provenimos de ahí. Estamos hablando de la forma de gobierno eclesiástico que históricamente están documentados sus abusos, no solo en la época medieval, sino en el siglo presente. El cardenal Ratzinger ha tenido que pasar por momentos muy bochornosos en su retiro, teniendo que contestar las acusaciones de abuso sexual en su diócesis, para no hablar de todas las demás diócesis que fueron afectadas por otros movimientos religiosos importantes dentro de la jerarquía eclesiástica de esta iglesia, donde hay gente muy buena, gente muy sincera y gente muy espiritual, pero que no tiene nada que ver con estas adversiones y estas malformaciones de su gobierno eclesiástico, que es a donde apunta el dedo. Versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo, ya en su tiempo, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El apóstol Pablo está diciendo, no está diciendo el nombre de un papa, está hablando del papado, porque a veces nosotros nos llevamos también a los papas de encuentro. Se nos olvida que en el pasado Dios usó a reyes y emperadores paganos para transmitirnos la verdad. ¿O no le reveló Dios la profecía del capítulo 2 de Daniel al rey Nabucodonosor antes de revelársela a Daniel su profeta? ¿Sí me explico? Tenemos que tener cuidado con la forma con la que prejuzgamos también nosotros, para no caer en un conflicto de controversias, que sean las ideas, que sean los argumentos, que sea la evidencia, la que se confronte una con otra y no las personas. ¿Por qué? Porque hasta por los papas Cristo Jesús murió en la cruz. Es más, hasta por ti y por mí murió Cristo Jesús en la cruz. Entonces debemos de ser cuidadosos con nuestros prejuicios. Alguna vez la familia de mi esposa me pidió que hiciera una oración por un papa que estaba en agonía. Juan Pablo II. Lo comenté con la iglesia y algunos miembros de la iglesia. ¿Cómo usted, doctor, fue a hacer eso? No. Una cosa es lo que nosotros sabemos históricamente del papado y otra cosa es que no podamos orar por una persona. Si a mí me vienen y me piden ore por una persona, yo voy a orar por esa persona. O no hemos ido hasta las cárceles para orar por homicidas, por violadores, por rateros. Yo no quiero que los saquen de la cárcel a los que han cometido esos delitos, pero si pueden encontrar la salvación en Cristo Jesús, con gusto voy a la cárcel y si los podemos bautizar, los bautizamos en la cárcel. Ya lo hemos hecho. ¿Dónde se invoca el nombre de Dios? En los hospitales, en las cárceles, donde hay aversión, donde hay necesidad. A veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas. Las permite porque si no, no nos acordamos de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos dice que ya desde su tiempo y hasta la segunda venida de Cristo, el ministerio de la iniquidad iba a estar presente entre nosotros. ¿A qué conclusión debemos llegar esta mañana, queridos hermanos? La conclusión a la que debemos llegar esta mañana es que la profecía ha sido dada, como dice el apóstol Pedro, para que alumbre en el lugar más seguro a la iglesia del tiempo y el momento en el que se encuentra. ¿Hay una conspiración mundial? Sí la hay. El libro de Apocalipsis la revela. Los capitanes, los mercaderes y los príncipes y reyes de la tierra se van a conflagrar contra el pueblo de Dios. La Biblia también revela quién es el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La Biblia también revela que los que van a triunfar en la última crisis son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. En pocas palabras, la victoria final, en paz o en adversidad, es solamente una: aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal. Si esa no es la conclusión,
el estudio de la profecía no tiene ningún sentido, porque la profecía fue dada para entendimiento de la voluntad de Dios y para esperanza de su pueblo. El temor son los que están afuera. No hay temor para los que están adentro. Podemos sentir el embate, podemos sentir la fuerza del mal encima de nosotros, pero la victoria está asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga.